Bueno, como les venía mencionando anteriormente, una de las clasificaciones del sistema nervioso periférico es dividirlo en somático y autónomo. Dentro del sistema nervioso somático, principalmente lo que nosotros encontramos son nervios craneales y nervios espinales. Es decir, tenemos 12 pares de nervios craneales, que es lo que observamos acá. Los nervios craneales a la vez se dividen en vías. Tenemos vías sensoriales, vías motoras y vías que cumplen ambas funciones, es decir, motoras y sensoriales. Dentro de las vías sensoriales encontramos tres tipos de nervios, es decir, el nervio olfatorio, el nervio óptico y el nervio auditivo o vestíbulo cloacal. Es decir, el nervio olfatorio y el nervio óptico cumplen funciones relacionadas con el olfato y la visión, respectivamente, ¿no? Funciones sensoriales. Y el nervio auditivo o vestíbulo cloacal está relacionado con todo lo que son sensaciones acústicas y también está relacionado con funciones implicadas en el equilibrio. A su vez, ustedes notarán que cada uno de estos nervios tiene numeritos, es decir, los nervios también están clasificados, además de tener un nombre, están clasificados con una numeración. Entonces, el nervio olfatorio corresponde al nervio número 1, el nervio óptico corresponde al número 2 y el nervio auditivo o vestíbulo cloacal corresponde al número 8. Con respecto a las vías motoras o a los nervios motores, nos encontramos con los nervios oculomotores, trocleares y abducen, que son los nervios 3, 4 y 6 respectivamente, y se encargan de funciones relacionadas con el movimiento del ojo. Y después también tenemos los nervios espinales accesorios, que es el nervio número 11, que se relaciona con todo lo que son los movimientos del cuello, y el nervio hipogloso, que es el nervio número 12, que está implicado en todo lo que son los movimientos de la lengua. Y por último, nos encontramos con los nervios que cumplen ambas funciones, los nervios motores y sensoriales. Dentro de estos nervios encontramos, dentro de estas vías motoras y sensoriales, encontramos cuatro tipos de nervios. El nervio trigémino, que es el nervio número 5, este nervio está implicado en todo lo que son las sensaciones faciales, es decir, obtiene información de todo lo que son las sensaciones faciales por unos axones y está implicado también en los movimientos de masticación y esto lo realiza por otras vías y por otros axones. También tenemos los nervios faciales. El nervio facial corresponde al número 7 y estos nervios lo que hacen es controlar los músculos de la cara y también reciben información sobre el gusto. Después tenemos los nervios glosofaringeo. Los nervios glosofaringeo lo que hacen es recibir sensaciones de la garganta y también controlan estos músculos. Y por último tenemos el nervio vago, que el nervio vago lo que hace es decir, recorre el corazón, el hígado y los intestinos y obtiene información sensorial y también está implicado en todo lo que es el control motor de estos órganos más viscerales. En resumen, dentro de los 12 pares de nervios craneales tenemos 3 nervios que corresponden a las vías sensoriales, es decir, el olfatorio, óptico y auditivo. Tenemos 5 nervios que corresponden a las vías motoras, en donde encontramos los nervios oculomotores, trocleares, abducen, nervios espinales accesorios e hipoglosos. Y también tenemos una serie de nervios que cumplen funciones motoras y sensoriales. Dentro de estos nervios tenemos 4 tipos de nervios: el trigémino, los faciales, los glosofaringeos y el nervio vago. Con respecto a los 31 pares de nervios espinales, lo que tienen que saber es que estos nervios espinales se unen en la médula espinal a través de aberturas que tiene la columna vertebral. Estas aberturas o esos agujeritos por donde se inerva el nervio se denomina neuroforamen. Ahora en la próxima diapositiva se los voy a mostrar. Y también tienen que saber que de la médula espinal, es decir, de la columna vertebral, uno encuentra dos ramificaciones. Una raíz dorsal, que tiene que ver con todo lo que son las vías sensoriales, es decir, con la información sensorial, y una vía o una raíz ventral, que tiene que ver con todo lo que está relacionado con las vías motoras. Entonces, lo que uno
encuentra, como se ve en la imagen, es que hay porciones de la columna vertebral que están relacionadas con determinados nervios. Entonces tenemos 8 pares de nervios cervicales, tenemos 12 pares de nervios dorsales, 5 pares de nervios lumbares, 5 pares de nervios del sacro y un par de nervios cocígelos. Bueno, entonces los 31 pares de nervios espinales se unen en la médula espinal a través de estas aberturas de la columna vertebral que se denominan neuroforamen, ¿no? Como pueden ver acá en esta imagen que está del lado derecho, el agujerito, lo que vemos es una vértebra, y el agujerito por donde sale la raíz nerviosa se denomina neuroforamen. Eso es lo que se llama neuroforamen. Y después en la otra imagen, la que está del lado izquierdo, lo que observamos es que hay un corte de la médula espinal y se observa que hay materia gris, materia blanca dentro de esa médula, hay una vía dorsal y hay una vía ventral, ¿no? Que la vía dorsal está relacionada con todo lo que son las funciones sensoriales y la vía ventral en todo lo que son las funciones motoras. Bueno, y ya que toqué el tema de la materia blanca y la materia gris, aprovecho para mencionarles algo que no les dije anteriormente. Recuerden que yo les mencioné que la neurona se divide en una zona de entrada, una zona de conductancia y una zona de salida del impulso nervioso. Y también les mencioné que la zona de entrada y la zona de salida del impulso nervioso están relacionadas con todo lo que es la materia gris, y la zona de conductancia está relacionada con todo lo que es la materia blanca. Bueno, estas diferencias en el color tienen que ver con la composición de estas partes de la neurona. Es decir, la zona de conductancia o el axón es materia blanca porque principalmente está compuesta de las vainas de mielina. Y las vainas de mielina son las que les da ese color blancuzco. Y la zona de salida y la zona de entrada del impulso nervioso son zonas más densas y más oscuras porque tienen mayor cantidad de organelas y moléculas. Y lo que tenemos acá es un ejemplo de cómo funciona el sistema nervioso periférico somático. Si tenemos un objeto caliente, como puede ser una vela, y yo lo toco con la punta del dedo, lo que va a pasar es que el impulso nervioso va a ir direccionado hacia la médula espinal. Es decir, toda esa línea verde que vemos que va hacia la médula espinal es una dendrita de una neurona aferente, es decir, de una neurona sensitiva. Lo que hace es mandar información sensorial de la periferia al sistema nervioso central, en este caso la médula espinal. En el sistema nervioso central, es decir, en la médula espinal, tenemos una interneurona, ¿no? ¿Se acuerdan que las interneuronas cumplen la función de comunicar neuronas sensoriales con neuronas motoras? Lo que hace esta interneurona es comunicar esa neurona sensorial con una neurona motora o neurona eferente, que es esta que observamos de color azul, con un órgano efector, es decir, con un músculo. Entonces, cuando la neurona motora hace sinapsis con la interneurona, esta rojita que vemos acá, hace sinapsis con la neurona motora, que es la azul, se manda el impulso nervioso por medio del axón hasta el órgano efector. Y lo que hace esa neurona motora o eferente es enviar una información al músculo de que se tiene que contraer. Entonces se contrae y automáticamente se saca la mano del objeto caliente, que en este caso es la vela. Y otro ejemplo del funcionamiento del sistema nervioso periférico somático puede ser el reflejo rotuliano. En el reflejo rotuliano lo que sucede es que al percutir el tendón rotuliano, como vemos en la imagen 1, hay una neurona aferente o sensorial que lo que hace es enviar información desde la periferia, es decir, desde ese músculo que recibió la información, hacia el sistema nervioso central, es decir, hacia la médula espinal. Lo que observamos es que esta neurona sensorial o aferente tiene dos botones terminales, es decir, el axón se divide en dos botones terminales. Uno que se conecta con una interneurona, que es la que observamos de color violeta, y otra que es una neurona motora que es de color rojo. Entonces la interneurona de color violeta
se conecta con la neurona motora de color rosa. Y estas dos neuronas, que son neuronas motoras o eferentes, es decir, la rosa y la roja, lo que hacen es flexionar los músculos de la pierna. Y de esta forma la pierna se mueve al ser percutida por el martillito en la rótula. Bueno, y para terminar, lo que faltaría decir es que si bien el sistema nervioso central está compuesto por el encéfalo, la médula espinal y el sistema nervioso periférico está compuesto por ganglios y nervios periféricos, son dos sistemas que están separados anatómicamente, pero funcionan en forma interconectada, es decir, a nivel de funcionamiento están interconectados.